Una de las palabras dadas a Josué fueron estas, y dice la Escritura: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Esta es una promesa dada en las Escrituras para todo aquel que guarda la palabra del Señor, para todo aquel que medita, para todo aquel que la estudia. Nosotros tenemos que ser de esos hombres que estudian las Escrituras. Amado hermano, te mando un fuerte saludo. Quiero desearte en el amor del Señor que te encuentres bien. Y estamos listos para comenzar nuestro estudio de esta semana, hablando acerca de este sonido de alerta, ya que cada día aumenta más el número de este tipo de personas que se encargan de desviar la sana doctrina, y esto es una buena oportunidad para dar información y que nosotros conozcamos acerca de los falsos maestros. Estos hombres que llevan a parte de la iglesia a caer en el error, todo esto debido a la falta de conocimiento, a la falta de interés por conocer la palabra de Dios, por conocer la palabra que el Señor nos ha dado. Pero el Señor nos hace una alerta por medio del apóstol Pedro. El apóstol Pedro en su segunda carta universal nos habla acerca de estos hombres. Segunda de Pedro en el capítulo 2, verso 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y que aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. La palabra del Señor dice que muchos seguirán sus disoluciones. ¿Qué es esto? Que muchos seguirán sus malas enseñanzas. Estos hombres disuelven lo que es la Escritura con sus ideologías erróneas. Disuelven lo que la palabra del Señor dice con sus pensamientos, con sus concupiscencias, porque estos falsos apóstoles son obreros fraudulentos. Estos hombres pueden transfigurarse en apóstoles de Cristo, y no es una maravilla esto, hermano, porque dice la palabra del Señor que el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho, ¿verdad?, si sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es lo que dice 2 de Corintios en el capítulo 11, verso 13 al 15. Ahí nos habla acerca de que Satanás se transfigura, se convierte en ángel de luz. De esta misma manera, los ministros del engaño se transfiguran como ministros de justicia, enseñando cosas que no tienen nada que ver con la sana doctrina, o lo están enseñando erróneamente. Los falsos maestros tienen aparentemente muchos seguidores, son populares, su evangelio es ligero y se puede sobrellevar. Y esto a la gente le gusta, a la gente le agrada. Esto lo podemos comparar con el camino angosto que lleva a la vida eterna y el camino ancho, por el cual, ¿verdad?, es más fácil caminar, es más fácil andar. Muchos el camino angosto no lo encuentran, no lo encontrarán, son muy pocos los que lo harán, pero muchos van a pasar por el camino ancho y por la puerta ancha.
El libro de Mateo, en su capítulo 7, verso 13 al 14, ahí podemos ver lo que la palabra de Dios dice. Dice: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mucha gente está caminando por el camino fácil, por el camino ancho. Nosotros tenemos que saber que el hecho de que alguien sea un predicador popular no necesariamente significa que sea un verdadero maestro. Puede ser que sea un falso maestro y de hecho su popularidad es solo porque enseña a la gente la entrada a la puerta y al camino espacioso, al camino fácil. A muchos les gusta esta entrada y por eso lo siguen, porque es más fácil escuchar lo que queremos escuchar y no lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Más adelante, como el apóstol Pedro dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Solo hay un camino de la verdad, y ese es el camino difícil que lleva a la vida eterna. Es un camino difícil. El camino a la vida eterna, mi amado hermano, es un camino muy difícil, pero es un camino también muy hermoso. Es el camino que nos lleva hacia la puerta angosta. En este camino, el cristianismo genuino y verdadero, muchos, ¿verdad?, lo juzgarán, incluso tal vez, ¿verdad?, lo llamarán como un religioso, como un legalista, porque es alguien opuesto a la libertad y a la gracia. Tal vez sí, pero a la gracia barata, ¿verdad?, que muchos falsifican, y no a la gracia de la palabra del Señor, que estos falsos maestros prometen, que estos falsos maestros enseñan. También el mundo, viendo estos impostores y pensando que son lo que pretenden ser, cristianos entre paréntesis, llegarán a conclusiones equivocadas respecto a todo el cristianismo. La gente que no conoce del Señor tomará estas decisiones equivocadas, decisiones erróneas, conclusiones que no son acertadas con la Escritura, de nuevo causando, ¿verdad?, estragos en las personas, estos hombres que están enseñando y que están blasfemando a la verdad. El apóstol Pedro, hermano, dice en 2 de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 18 y 19. Fíjese lo que dice el apóstol Pedro, es algo importante. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vestido por alguno es hecho esclavo por lo que lo venció. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si a nosotros nos sigue venciendo el pecado, somos esclavos del pecado. Si a nosotros nos sigue venciendo el temor, seguiremos siendo esclavos del temor. Pero el Señor nos dio una libertad, y es una libertad genuina, no una libertad barata como la que estos hombres enseñan y ofrecen, porque esta libertad se ha convertido en libertinaje. La libertad es la promesa más grande que el Señor nos ha dado, y es la promesa también más grande que venden, pero sus promesas son mentiras, porque ellos mismos son esclavos de corrupción, dice la palabra de Dios. ¿Por qué lo hacen estos hombres? ¿Cuál es su motivo? De nuevo el apóstol Pedro nos da la respuesta, y es una respuesta acertada. En 2 de Pedro, en el capítulo 2, verso 3, lo leímos al inicio y dice: por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas.
Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, palabras que no son reales. Si comparamos esta parte de la escritura en la Reina Valera, en la Biblia Reina Valera, con las traducciones antiguas, corresponde exactamente con lo que el texto griego dice. Es exactamente lo mismo, que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Las versiones nuevas tienen en la parte que nosotros leímos, dice que son fingidas palabras, harán mercadería de ustedes y los explotarán con falsas palabras, representando el verbo griego emporeami como explotar. Eso es lo que significa esa palabra, explotar. Sin embargo, este verbo no significa explotar, sino mercadear, comprar, vender, hacer mercadeo. Eso es lo que dice el diccionario Strong. En otras palabras, la característica de un falso maestro es que es codicioso y en su avaricia mercadea con el pueblo de Dios. Ese es un punto importante. Es algo que los clasifica. No sé a usted, pero a mí la palabra del Señor nos habla muchísimo acerca de esto. Vemos predicadores amasando grandes propiedades, casas lujosas, jets, carros de lujo, tienen grandes salarios y todo eso lo consiguen predicando. Explotan a las personas en su forma de ofrendar, en su manera de dar. Cualquier pastor que predique la sana doctrina le diría a este tipo de personas que huyan de ese lugar. No necesitas escuchar más, hermano. Simplemente con escuchar esto, ya no necesitamos oír más. Está clasificada la persona como un falso maestro. Ese es el fruto de un falso maestro, avaro, que ha mercadeado con el pueblo de Dios, exhortando a ofrendas por parte del pueblo de Dios, vendiéndoles tanta cosa que venden el día de hoy. Pueden ser libros, pueden ser escritos, conferencias, conciertos carísimos. Dice la palabra del Señor que por sus frutos los conoceréis. Dijo el Señor, y la codicia es definitivamente fruto de un falso maestro. Tal vez nosotros a lo mejor ignoramos el peligro. Ignoramos lo que estas personas están haciendo y muchos piensan que todo está bien. Pero en realidad la palabra del Señor nos enseña otras cosas. La avaricia, los falsos maestros que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, al único soberano, y también a nuestro Señor Jesucristo. El libro de Judas capítulo 1, verso 4. No es el único tipo de falsos maestros que hay. Aquellos que niegan al Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Este es un tipo de maestros. Muchos se han convertido en libertinaje la gracia, que puedes hacer lo que tú quieras, no hay problema, tenemos un Dios perdonador. Es cierto, tenemos un Dios perdonador, pero eso no es motivo de que usted y yo hagamos lo que se nos venga en gana, sino todo lo contrario, hermanos, tener que caminar conforme a lo que el Señor nos enseña en su palabra. No es el único tipo de falsos maestros que hay otro, y en el otro extremo de este tipo de personas hay personas que habían plagiado las iglesias en Galacia. Lo podemos ver en la escritura. También estaba activo en otras iglesias. ¿Cuál era la enseñanza de ellos? Si nosotros vemos el libro de Gálatas, podamos darnos cuenta que la iglesia tenía que seguir las tradiciones judaizantes, que tenían que seguir la ley de Moisés. Era algo que ya no tenían que practicar, sino en cambio vemos en el libro de Gálatas
que en diferentes ocasiones les pedían a las personas que siguieran esta ley. En Hebreos capítulo 13, verso 9, también dice que se estaban dejando llevar las personas por doctrinas extrañas y les ordenaban que tenían que abstenerse de ciertos alimentos. Esto era lo que estaban enseñando estos falsos maestros. En 1 de Timoteo capítulo 4, del verso 1 al 4, si nosotros nos ponemos a leer, encontraremos varias cosas, y una de ellas es que las personas no deberían de casarse y también tenían que abstenerse de alimentos. Que la gente no se casara cuando Dios mismo fue quien instituyó el matrimonio. Gálatas capítulo 4 en el verso 10, que deberían de guardar los días, los meses y las estaciones del año. Eso era lo que les estaban pidiendo. En Colosenses capítulo 2 verso 18, que deberían de adorar a ángeles en vez de solo a Dios. Nosotros sabemos que también adoramos al Señor a través de nuestro Señor Jesucristo. Aquí había personas que amaban a otros mediadores, sabiendo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, como lo dice 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5. Aquellos predicaban, hermano, o predican tales cosas hasta el día de hoy. Podemos darnos cuenta y todos estos son falsos maestros, también haciendo la misma cosa, también predicando como los que estábamos leyendo al principio, desviando a la gente de la verdad, de la palabra de Dios. Esta vez tenemos que darnos cuenta nosotros cuando tenemos un falso maestro, cuando alguien está enseñando mal. Vamos a Colosenses capítulo 2 verso 18. Estas cosas, hermano, ellos mismos no han visto, vanamente afanados por su entendimiento carnal. Dice, estas cosas que ellos mismos no han visto, vanamente afanados por su entendimiento carnal. No tienen un entendimiento espiritual, un entendimiento carnal. Se dejan llevar por lo que la carne les indica, por lo cual los falsos maestros aparecen básicamente en estos dos extremos. Uno, a la perversión de la gracia de Dios, ¿sí? Que pervierten la gracia de Dios y la convierten en libertinaje, convirtiéndola en una licencia para la inmoralidad. Mientras que en el otro extremo encontramos que es un legalismo bajo una máscara de humildad, siguiendo prácticas que Dios nunca puso en su palabra, que nunca estipuló, que nunca dijo que nosotros teníamos que seguir. Tenemos que estar conscientes de estos dos puntos, hermano. Sí, estos dos tipos de falsos maestros. Y para concluir en esto que estamos hablando, me gustaría agregar la siguiente aclaración. Aunque un falso maestro sí se mete con la palabra de Dios usándola mal para sus propósitos egoístas, no significa que un cristiano que cometa un error al enseñar la palabra de Dios sea por definición un falso maestro. Cada uno de nosotros podemos cometer errores. Y esto puede ser también a causa de nuestra falta de conocimiento. Santiago en el capítulo 3, verso 1 y 2, ahí nos enseña estas palabras y dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Porque todos ofendemos muchas veces, dice Santiago. Incluso se refería a maestros y muy gentilmente se incluía también él. Cometer un error al enseñar la palabra de Dios no necesariamente hace a uno un falso maestro. Así que seríamos todos falsos maestros, porque de acuerdo a lo que dice Santiago, todos ofendemos muchas veces. La verdad es que todos aprendemos cada día.
Puede que tengamos que volver a enseñar más acerca de lo que ya enseñamos o de lo que ya se había enseñado antes. Tenemos que irnos enseñando, fundamentando en la palabra de Dios, estudios más profundos. Y yo le doy gracias a Dios porque Él nos espera que nosotros seamos perfectos para podernos usar. Imagínense si Dios así lo hiciera hasta que nosotros fuéramos perfectos para podernos usar. Yo creo que todavía seguiría esperando al Señor a que nosotros fuéramos perfectos y no cometer errores al dar una enseñanza. Una enseñanza, un error de un cristiano, ¿sí? O un error en una enseñanza, disculpen, un error en una enseñanza no lo hace un falso maestro, sino los que vimos al inicio, ¿sí? Aquellos que pervierten la gracia del Señor. Un falso maestro no es alguien que, a pesar de su sinceridad respecto por la palabra de Dios, comete un error al enseñar. Ese no es un falso maestro. Es una persona que tiene una oportunidad para seguir aprendiendo. El error de un falso maestro no es solo un error, es algo más grande, hermano. Judas capítulo 4 enseña, sin duda, que hay una gran diferencia entre cometer solo un error y pervertir la gracia de Dios en una licencia para la inmoralidad. En Hechos capítulo 20, en el verso 30, decía que también hablaban cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, incluso a los mismos seguidores de Jesús. Hablaban cosas perversas para hacerlos caer, para arrastrarlos a lo que ellos enseñaban. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 3, ya lo leímos hace un rato, y dice que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. El que solo comete un error, no es un falso maestro, sino un discípulo que necesita corregir su mensaje, que necesita corregir su enseñanza. Tenemos un ejemplo en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, verso 24 al 26. Este hombre llamado Apolos, él no tenía un mensaje 100% correcto, pero hubo personas que lo instruyeron ahí en ese momento. Hechos capítulo 18, verso 24 al 26. Hubo personas que lo hicieron, ¿sí? Que enseñaron a este hombre y lo corrigió. Eso no lo hizo un falso maestro, sino una persona, ¿sí? Que tenía una oportunidad de mejorar y de aprender más. El otro sin duda es un falso maestro, un lobo vestido de oveja, un explotador del pueblo de Dios, que los desvía, que hace que los sigan a Él en lugar de al Señor Jesucristo. Y aunque es fácil imaginar a esos explotadores como completos ajenos a la fe, algunos de ellos son personas que, aunque habían empezado en el Señor y habían empezado bien, llegó el momento en que empezaron a apostatar de Él. Pedro capítulo 2, segunda de Pedro capítulo 2, habla una buena parte acerca de estos hombres. Todos estos pasajes relacionados con las malas enseñanzas son para abrirnos los ojos que nosotros en la palabra de Dios podemos encontrar la verdad, y las alertas que nos muestra para que tengamos cuidado en el caminar cristiano. Porque recordemos que no todo el que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No se trata de enseñar lo que yo pienso. Concupiscencias lo llama la Escritura, pensamientos, lo que viene a mi mente, pensamientos o mandamientos de hombres, sino lo que la palabra del Señor dice. Hoy la iglesia se deja llevar como las olas del mar, por cualquier viento de doctrina, dice la palabra de Dios. La iglesia se deja llevar como las olas del mar por cualquier viento de doctrina. El otro día estaba viendo una película. Más bien solamente estaba escuchando porque estaba haciendo otras cosas y estaba el televisor encendido. Era una película cristiana donde estaba el pastor con su iglesia y de pronto había aparecido un falso profeta, un falso maestro.
y comenzó a jalarse a la gente de la iglesia. Entonces, cuando el pastor quiso reprenderlos y les mostró la palabra de Dios, todos contestaban amén a lo que el pastor decía. Pero cuando llegó el falso profeta y comenzó a hablarles sus falsas enseñanzas, también todas las personas le decían amén a esta persona. Entonces no sabían en realidad para dónde inclinarse. Nosotros tenemos que inclinarnos a lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que inclinarnos a lo que dice la Escritura. Por eso le decía, la iglesia se deja llevar como las olas del mar por cualquier viento de doctrina. Qué terrible es, amado hermano, cuando alguien que está en el Evangelio y de pronto su manera de pensar cambió porque alguien vino y le contó, le platicó algo diferente. Nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que ver, hermano, que hay buenos maestros y que también hay requisitos para ser un maestro cristiano. Un maestro cristiano debe de tener una relación personal con Jesucristo. Debe de vivir la vida cristiana en obediencia a la palabra de Dios. No puede vivir abierto a desacuerdos con los principios bíblicos. Siempre tiene que estar de acuerdo con lo que la Escritura dice. Debe ser sensible e interesado en las necesidades de los otros. No debe temer al trabajo duro, ya que la enseñanza requieren de estudio, además del desgaste emocional y espiritual al enseñar. Debe ser creativo con ideas originales, saber buscar ideas de otras fuentes, debe de ser capaz de adaptar las lecciones a los que les va a enseñar, debe de tener una actitud positiva y entusiasta. El carácter del maestro influye en la enseñanza. El maestro no debe de ser pesimista, al contrario. Debe de ser una persona también con autoridad. Esa cualidad se puede desarrollar cuando hay una auténtica convicción de que estamos ocupados en un ministerio espiritual importante. La inseguridad es lo que hace perder sus cualidades de líder a muchas personas. Ser maestro de la palabra de Dios es el mayor privilegio del cual nosotros podemos gozar. Significa estar estrictamente vinculado al Maestro por excelencia. Él es el Maestro, no hay otro, nuestro Señor Jesucristo, ya que gran parte de su ministerio comprendía en la enseñanza. Él delegó poder y autoridad a sus seguidores para que continuaran esa labor. Mateo capítulo 28, verso 19 al 20. Ahí el Señor da esa indicación: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí hace hincapié el Señor enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa es la labor de la iglesia, capacitarnos para no guiarnos por cosas equívocas, por enseñanzas erróneas, sino por la verdad de Cristo. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones.